Vamos hoy a hacer una presentación de un tema que creo que es del máximo interés para todo el mundo. Es el tema del dolor. Vamos a hablar del dolor, del tratamiento natural, de los recursos que podemos utilizar para resolver el tema del dolor. Vamos a intentar comprender el significado del dolor, su relación con la alimentación y su relación con el estado psicológico. El dolor es algo que afecta a todo el mundo y puede afectar prácticamente a todas las partes de nuestro cuerpo, desde los pies, las piernas, los muslos, cadera, pelvis, espalda, vientre, brazos, cuello, cara, cabeza, prácticamente a todas las zonas de nuestro cuerpo. Puede afectar de forma diferente según la sensibilidad al dolor de la persona, lo que se conoce como umbral. Hay personas con un umbral alto que enseguida sienten el dolor y otras personas a las cuales el mismo dolor llega de una forma más suave. También el tipo de personalidad nos hace más sensible o menos al mismo dolor. La personalidad nerviosa, neurasténica, es más susceptible de ese dolor. El dolor y todo el proceso inflamatorio es algo cada vez más conocido por la medicina, por la biología. Cuando se produce esa inflamación, se desencadenan una serie de sustancias, mediadores químicos, elementos celulares que tienen una función terapéutica, curativa, sanadora. Se ponen en activo toda una serie de elementos químicos, muy conocidos algunos de ellos, relacionados con el dolor, como son las prostaglandinas, los leucotrienos. Se producen una serie de activación de elementos ante la presencia de sustancias que el organismo puede considerar peligrosas, todo con la finalidad de bloquear, de aislar, de proteger al organismo frente a esos elementos, a esa lesión, a ese traumatismo, a lo que pueda originar. Elementos que, insisto, tienen una función curativa, una función de prevención, que lo que hacen es aislar la zona, crear una inflamación, crear rojez, calor, precisamente para eso. En un momento agudo de la inflamación se dan toda esa serie de mecanismos que tienen esa función terapéutica. Cuando ese proceso se mantiene en el tiempo, es lo que se conoce como inflamación crónica, la cual, en muchos casos, puede terminar afectando a otras zonas cercanas a la lesión con consecuencias negativas. Es decir, cuando el proceso se prolonga en el tiempo, esas sustancias que tienen esa función protectora y que reaccionan frente a elementos muy concretos pueden terminar afectando a elementos propios. Es la inflamación crónica. Hay un tercer tipo de inflamación provocada, buscando esa inflamación de los músculos a través de un ejercicio excesivo o con el consumo de distintas sustancias hormonales para buscar la inflamación del cuerpo, lo cual es totalmente negativo y perjudicial. Y existe un cuarto tipo de inflamación, que es la microinflamación, que es la inflamación subclínica. A veces golpes repetitivos suaves que podemos realizar haciendo deporte o caminando o saltando pueden producir distintas inflamaciones de las que no somos conscientes. Pero todo el mundo, en el proceso de la vida, a través de las múltiples impresiones
a través de las múltiples agresiones de las que podemos sufrir y de las que no somos conscientes, pues nuestro organismo sufre esas microlesiones de las que, si no somos conscientes, se pueden terminar aumentando, incrementando, y pueden terminar generando lo que es la inflamación aguda. En este sentido, llamo la atención en la importancia de practicar y desarrollar una técnica de la que venimos hablando en muchos vídeos, que es la observación, la autoobservación. Cuando somos capaces de desarrollar esa capacidad de una forma profunda, podemos detectar esas microinflamaciones, inflamación subclínica, y podemos prevenir, por tanto podemos tratar procesos inflamatorios, procesos patológicos, antes incluso de que se exprese. Seguimos con los tipos de dolor. Existe, por tanto, el dolor agudo del que estamos hablando, el dolor crónico, que es ese que se prolonga en el tiempo. Ejemplos patológicos del dolor agudo es el caso de la artritis. Un ejemplo patológico del dolor crónico sería la artrosis. Existe el dolor concreto, ese que está localizado en una zona, cuando nos duele pues, un punto concreto y sabemos localizarlo. O existe un dolor difuso que muchas veces es más difícil de localizar. Existe ese dolor generalizado que afecta a todas las partes del cuerpo. La típica persona que se levanta por la mañana y le duele todo el cuerpo. El dolor fijo, que es el que está siempre en el mismo lugar. O el dolor movible, el caso de la persona que le preguntas o nos preguntan y un día duele la rodilla, otro el pie, el tobillo, otro día el codo, otro día la espalda. Un tipo de dolor que tiene mucho que ver con eso que se llama el reuma. Existen muchas causas del dolor. Una de las más conocidas es el traumatismo. Cuando nos damos un golpe, pues se produce esa inflamación aguda de la que hablábamos, en la que se produce la hinchazón, el enrojecimiento, el calor. Existe el dolor por una lesión, por un desgaste, cuando ya eso va en proceso más crónico, que decíamos de la artrosis. La causa del dolor por infecciones, que puede afectar a muchas partes del cuerpo, infección de oído, una infección de muela, una infección de las vías urinarias. Por supuesto que el tratamiento pasa por corregir la infección. Existe un dolor por cansancio, por agotamiento, por exceso, el típico ejercicio en exceso o cuando trabajamos en exceso, que nos duelen los brazos, las piernas, la espalda, o también cuando nos duelen los ojos porque hemos estado mucho tiempo leyendo, incluso con una mala iluminación, o cuando hemos estado pensando muchas veces en preocupaciones que tenemos ahí. O un ejemplo muy frecuente es el caso de una comilona. Cuando comemos en exceso, pues puede terminar doliéndonos el estómago, el vientre, precisamente por ese atracón que nos hemos dado. Existe el dolor por intoxicación, por tosemia, bien sea porque tomamos un alimento que nuestro cuerpo no digiere, no metaboliza y se producen unos residuos. El ejemplo del ácido úrico que produce la gota, que es muy dolorosa, o el ejemplo de los cálculos de riñón o de vesícula producido por un exceso de calcio, bien sea a través de ciertos alimentos o incluso a través del agua. Existe como causa del dolor el frío, la humedad o el viento, elementos muy estudiados por la medicina tradicional china. La típica persona que llega el otoño o el invierno, que es friolera y que siente dolor en todo el cuerpo o en una articulación concreta por el frío o por la humedad. Existen causas y existen factores que favorecen. El frío, la humedad y el viento son también factores que favorecen la aparición del dolor. Como existen factores genéticos, en algunas patologías, como la artritis reumatoide, pues el componente genético es importante.
Los malos hábitos, que también mencionábamos, por ejemplo, como la mala alimentación o el hecho de sentarnos mal, de caminar mal, de levantar un peso de mala forma. Y existen factores también internos de tipo psicológico. El estado de ánimo, si estamos deprimidos, si estamos decaídos, pues seguramente somos más susceptibles al dolor. El estado mental, si estamos preocupados o si estamos continuamente pensando en el dolor, pues es más fácil que nos afecte. Los conflictos personales, familiares, de pareja, pues también crean un terreno para que estemos más fácilmente vulnerables ante el dolor. Existe una relación directa, por tanto, entre ese estado psicológico y la aparición o la posible susceptibilidad al dolor. Y también existe al contrario, por supuesto. Si nos duele el estómago o la cabeza, pues es normal o es más fácil que estemos deprimidos, que estemos decaídos o que estemos preocupados mentalmente o que influya incluso en nuestra relación, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Si estamos con dolores, pues es más fácil que aparezca el mal humor, el desánimo. Por tanto, es importante tener en cuenta que muchas veces ciertos hábitos o ciertos gestos, ciertas actividades, como puede ser el caminar o el deporte, nos pueden dar señales de alarma que si no les prestamos atención, pues se puede desembocar en una patología o en un daño mayor. El caso de un pinzamiento de un nervio a través de unas vértebras puede ser una consecuencia de no prestar atención a ciertas posturas, a ciertos gestos o a ciertos sobreesfuerzos. Insistimos que en los casos donde la causa es la infección, por supuesto hay que corregir la infección. Cuando es un cálculo, pues hay que eliminar los cálculos. No quita para que pongamos medidas también que vayan, mientras tanto, aliviando el dolor, pero hay que ir a corregir la causa principalmente. Hay dolores que son muy frecuentes y a veces muy aceptados como algo normal cuando no debería ser. El caso del dolor de la regla, por ejemplo, pues muchas veces hay mujeres que tienen asumido el dolor de la regla como algo normal y natural cuando no debería ser así. Muchas veces es consecuencia de una coagulación sanguínea, de una alteración hormonal. Pero a veces hay dolores agudos sobre los que sí debemos prestar atención rápida y urgente. En el caso de una apendicitis, pues debemos prestar rápidamente atención para que eso no se convierta en un daño importante. Hay patologías que, aunque se conocen muchas causas, pero es como si la causa principal fuera el mismo dolor. Tiene que ver con el mismo proceso inflamatorio. En este sentido, es importante tener en cuenta todas las causas posibles y abordar todas las causas posibles: la nutricional, el estado psicológico, el estado energético. Hay muchas causas que pueden influir, por ejemplo, en la fibromialgia. Pero es importante conocer el mecanismo del dolor y de la inflamación para poder bajar esa sensibilidad, ese umbral, modificar y mejorar ese umbral del dolor que decíamos antes. En este sentido, la alimentación es un elemento fundamental. Profundizando un poco más sobre esto, el tema de los alimentos tóxicos que mencionábamos anteriormente, pues insistimos, hay alimentos que podemos tomar a diario y que son causa de descalcificación, pero también pueden ser causa de generar cálculos, que son dolorosos, o síntomas o alteraciones que pueden ser muy frecuentes, como unas hemorroides, que pueden tener como causa el estreñimiento y que a su vez tiene como causa pues una alimentación demasiado refinada. Pues muchas veces, corrigiendo ese alimento, podemos modificar el estreñimiento y muchas veces evitamos tener esas hemorroides. Alimentos azucarados, bebidas azucaradas que fermentan en nuestros intestinos y que favorecen la aparición de gases y que producen dolores continuos y que, si no corregimos, se puede unir un dolor con otro, creando realmente un síntoma realmente desagradable, además de otros muchos problemas, como ya hemos mencionado anteriormente, la descalcificación o problemas celulares.
Y sobre todo también las grasas, sobre todo las grasas saturadas, que es una de las causas de la inflamación y que da lugar a muchas patologías, reumatismo, artrosis, que vamos a ver después. Es importante conocer el proceso inflamatorio y es importante conocer el mecanismo celular, conocer la estructura celular, saber que nuestras células están compuestas de dos capas, las cuales fundamentalmente es grasa, y la calidad de esa grasa depende de la calidad de la grasa que tomamos. Si tomamos un exceso de grasa saturada, la grasa de nuestra membrana celular se convierte en algo impermeable que impide el paso de sustancias, de nutrientes al interior de la célula e impide que salgan las sustancias de desecho tóxicas al exterior, y eso produce un proceso de envejecimiento, de degeneración, de inflamación que repercute en todo nuestro organismo. Por tanto, es importante el conocimiento de las grasas, saber que no solamente existen las saturadas, sino también las insaturadas. Y dentro de las grasas insaturadas, pues tenemos las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Dentro de las monoinsaturadas es conocida el omega 9, cuya fuente principal, el ácido oleico, principalmente el aceite de oliva, pues es un producto terapéutico 100%, dependiendo, por supuesto, de la calidad de ese aceite. No todo el aceite de oliva es igual y no todo tiene la misma función. Muchas veces el mismo producto, si no es de buena calidad, algo que puede ser terapéutico se puede convertir en algo perjudicial. Dentro de las grasas poliinsaturadas tenemos los omega 6 y los omega 3. Dentro de los omega 6 tenemos el precursor, el ácido linoleico, cuyo exceso podría dar lugar al ácido araquidónico, que es una de las causas principales de la inflamación. Dentro del grupo de los omega 3 tenemos el precursor, el ácido alfa-linolénico, que parte de ello en un 1% da lugar al ácido eicoesapentalinoico y parte de este se convierte en ácido docosahexaenoico. Las fuentes principales de estos ácidos grasos, del omega 6, pues puede ser el aceite de aguacate, el aceite de onagra, el de borraja y también el aceite de girasol. Un exceso, como decía antes, se convierte en ácido araquidónico. Y dentro del omega 3, la principal fuente, sobre todo del precursor del ácido linolénico, es el aceite de lino, las semillas de lino, las semillas de chía, que, como decía antes, parte se puede convertir en el ácido eicosapentaenoico, más conocido como EPA. Este ácido graso tiene una característica muy importante, que tiene una función sobre todo antiinflamatoria, además de una función anticoagulante, lo cual es importantísimo en este tema que estamos tratando porque sería uno de los mecanismos que intervienen en esa regulación del proceso inflamatorio. A mayor cantidad de ácido araquidónico, mayor cantidad de inflamación, y a mayor cantidad de EPA, menor cantidad de inflamación. Para bajar los niveles de inflamación tenemos que bajar los niveles del ácido araquidónico y subir los niveles de EPA. Claro está que con las fuentes vegetales, como decía antes, es muy difícil porque solamente se metaboliza un 1%, por lo cual la fuente principal, que es el pescado azul crudo, sería el recurso. Otra cosa es que un consumo alto de pescado puede generar o puede aportarnos una alta cantidad de metales pesados, de plomo y sobre todo de mercurio, lo cual tiene unas consecuencias muy negativas. De aquí que se haga necesario el recurrir a suplementos de EPA en alta concentración y de alta pureza y que estén garantizados. Volviendo a las causas psicológicas, el estrés, las impresiones y todo el ambiente en el que la mayoría de las veces los humanos en nuestra sociedad vivimos, pues son factores que predisponen y que generan esas microinflamaciones de todo tipo. Vuelvo a insistir en el significado del dolor. El dolor no es el enemigo a batir. El dolor es un centinela, es una campana, es una señal que nos avisa de que algo está alterado
Es un mecanismo de nuestro médico interior que nos ayuda a esa búsqueda del equilibrio interior y nos ayuda a conocer y corregir las causas de ese dolor. Y por tanto nos puede evitar tanto el uso de analgésicos o nos puede ayudar a reducirlo y sobre todo a corregir la causa. Cuanto menos analgésicos artificiales utilizamos, más permitimos que los analgésicos, que las sustancias analgésicas que hay en nuestro interior se pongan en activo. Sustancias analgésicas y sustancias como las endorfinas que ayudan a mejorar incluso el estado interior, a crearnos una sensación de bienestar no solo físico, sino también psicológico. Además de eso, pues debemos profundizar en esa alimentación a través del equilibrio, una alimentación equilibrada, rica en proteínas, vitaminas, minerales, hidratos, grasas de buena calidad. Y también dentro de la alimentación podríamos mencionar el ayuno como una herramienta importante para purificarnos, para eliminar tóxicos. Otras herramientas interesantes, otras ayudas naturales es la fitoterapia o la terapia por las plantas, la geoterapia o terapia por la tierra, la hidroterapia o terapia por el agua, la crioterapia o terapia por el frío, la acupuntura con agujas, con los dedos, la auriculopuntura realizada en la oreja, el masaje con muchísimas técnicas, una de ellas las reflejoterapias, el uso de aparatos, el uso de los imanes o el uso de la relajación física, mental y emocional que permite ese autocontrol de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Dentro de la fitoterapia, desde siglos se conoce el uso del arpagofito, del árnica, del sauce, de la humaria. Dentro de la geoterapia la podemos utilizar en nuestra casa o en lugares especializados como los balnearios. Con la hidroterapia lo mismo, los chorros, los baños, las envolturas. La crioterapia la podemos utilizar de forma individual con el uso del hielo o con instrumentos, con saquitos, con geles especiales. La acupuntura, como decía antes, que tiene más de 2000 años de antigüedad y que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud con miles de ensayos clínicos y de experiencias clínicas comprobadas e incluso superiores a muchos fármacos. El tema del masaje, que hay muchas técnicas. Quien nos ha hecho un masaje de espalda para una contractura, o la terapia visceral, o la terapia de la reflejoterapia podal, u otras reflejoterapias, o el uso de aparatología, de instrumentos de alta tecnología. Todo eso nos permite resolver, aliviar y mejorar muchísimas patologías dolorosas. La cefalea, las jaquecas, el dolor articular, de espalda, de brazos, patologías reumatológicas, orgánicas. Pero insistimos en que, sobre todo cuando aparezca el dolor, lo que tenemos que hacer es buscar la causa, escuchar a nuestro médico interno, escuchar esa señal que nos está avisando y, aun cuando utilicemos ciertos analgésicos, pero sobre todo buscar la causa, porque de esa forma nos podemos ver libres de males mayores. La técnica, insisto, es la autoobservación, la mirada hacia sí mismo, una vez más, nos puede ayudar a mejorar nuestra salud física y a mejorar nuestra calidad de vida. Espero que esto sea un recordatorio, sea una reflexión y una herramienta para mejorar nuestra salud. Lo dejamos aquí. Si os ha gustado, podéis darle a me gusta y os podéis suscribir. Nos vemos en el próximo vídeo.